Buenas tardes, bienvenidos al informe semanal de mercados. Durante mayo, las acciones han moderado su crecimiento. En países desarrollados destacan las bolsas europeas seguido de Japón, mientras que en países emergentes sobresale Rusia, Turquía, Chile y Perú. A nivel de sectores, materiales y energía destacan con alzas del 5,6% y 3,4% respectivamente, mientras que tecnología enfrenta una corrección del 1,4% luego de anotar un excelente desempeño durante el mes anterior. Consumo discrecional acumula un leve descenso del 0,4%. En renta fija destaca el desempeño de la deuda emergente seguido de los bonos estadounidenses con grado de impresión. La semana anterior, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, agregó volatilidad a estos activos luego de comentar sobre un posible aumento de tasas. Sin embargo, al rato tuvo que salir a aclarar estos dichos. Luego de estos comentarios, se publicó el reporte de empleo en Estados Unidos, que estuvo bajo lo esperado, generando un alivio en las preocupaciones de los inversionistas sobre un aumento de la inflación y potencialmente de las tasas de interés. En otras noticias, ya han reportado cerca del 90% de las compañías que componen el índice estadounidense. Con este número ya se puede obtener una estadística más certera sobre el crecimiento de las ganancias, que ha sido en torno al 13%. A nivel de sectores, tecnología y financiero destacan con las mayores alzas en las utilidades por acción durante el primer trimestre. La semana anterior reportó PayPal Holdings, que superó las estimaciones de los analistas. La pandemia lo ha beneficiado las compras online y las transacciones digitales, impulsando los volúmenes de pago. La compañía procesó un 50% más de pago durante el periodo, agregando 14,5 millones de nuevos clientes. Para este año, la compañía anticipa un crecimiento del 30% en sus pagos y una adición de 50 millones de nuevos usuarios, elevando su pronóstico. Pfizer reportó ingresos y utilidades sobre lo esperado. La compañía anunció que las ventas de su vacuna contra el COVID-19 durante el primer trimestre fueron de 3.500 millones de dólares y que representan cerca del 25% de sus ingresos. Pfizer reportó un fuerte crecimiento en los ingresos de sus otras unidades, como oncología, medicina interna, inmunología, entre otras. La compañía planea solicitar la aprobación total de su vacuna por parte de la FDA a finales de mes. Durante la semana reportarán compañías como Walt Disney, Marriott, entre otras. Respecto a la pandemia, durante los últimos 7 días, los nuevos casos promedio han descendido levemente bajo los 800.000. India continúa viviendo una situación muy compleja. Los especialistas pronostican que lo peor ocurrirá a finales de mayo, a pesar de la importante ayuda internacional en suministros médicos. Países como Alemania y España han levantado medidas extremas de confinamiento. En España, las personas salieron a celebrar el fin del toque de queda en algunas regiones. En Bélgica, después de 7 meses, lograron reabrir terrazas y bares. Y en Alemania, más de 7 millones de personas vacunadas se beneficiaron de la relajación de algunas restricciones. Ahora pueden dirigirse a peluquerías, a reuniones privadas, acceder a centros comerciales o museos, sin tener un test con resultado negativo. El gobierno francés ordenó el inicio gradual del desconfinamiento luego de finalizar el mes con mayor contagios por COVID-19, pero con un menor número de fallecidos. Por otro lado, el gráfico de la derecha nos muestra el porcentaje de la población vacunada con 2 y 1 dosis para algunos países relevantes. En Estados Unidos, el gobierno está destinando millones de dólares en la promoción de la vacuna, con el objetivo de lograr la inmunidad de rebaño antes del Día de la Independencia, considerando una reciente ralentización en este proceso. El presidente Joe Biden implementó una estrategia para vacunar a los más escépticos, que consiste en el traslado de vacunatorios a iglesias y farmacias. También ha dispuesto más de 250 millones de dólares a organizaciones comunitarias que buscan proporcionar traslado a aquellos que deseen recibir la inmunización. En otras noticias, la OMS aprobó el uso de la vacuna de Sinopharm de China, tras constatar que cumple con los requisitos de seguridad y eficacia. Esta última alcanza el 79% en la prevención de casos severos de COVID. Esta vacuna requiere de 2 dosis y se basa en la metodología tradicional del virus inactivo. Sin embargo, la información para mayores de 60 años aún es escasa. En otros datos, en Estados Unidos, en medio de optimistas expectativas por la vacunación y reapertura económica, los datos laborales decepcionaron al mercado, recordando que aún se está luchando contra la pandemia. La tasa de desempleo dio un giro inesperado y aumentó desde el 6% en marzo hasta el 6,1% en abril. Si bien la diferencia es leve, la cifra estuvo bajo lo esperado. La creación de empleo, medida como las nóminas no agrícolas, fue de solo 266.000 en abril, mientras que lo esperado era por sobre 1 millón. Además, se corrigió a la baja la cifra del mes anterior. A nivel de industrias, ocio y hospitalidad agregaron empleos, seguido de otros servicios.
Educación también sumó nuevos empleos ante la reapertura de escuelas y la vuelta a clases. A pesar de los positivos reportes de solicitudes semanales de desempleo, que descendieron por primera vez bajo los 500.000 desde el inicio de la pandemia, aún quedan cerca de 8,2 millones de personas desempleadas a consecuencia del virus, y según el gráfico, la creación de empleo se habría estabilizado. En China, el sector de servicios expandió su mejor nivel desde diciembre. Según el PMI de Markit, el aumento de la actividad se explica por un mayor crecimiento en las ventas respecto de los últimos meses. Además, las contrataciones también se expandieron. Sin embargo, los costos de insumo continúan aumentando, lo que ha llevado a las empresas a aumentar sus precios. Respecto a las perspectivas para los próximos meses, estas se mantienen altas y basadas en una recuperación de las condiciones comerciales del país y en el extranjero. En la misma línea y según los datos de comercio exterior, las exportaciones aumentaron un 32% durante abril, siendo la segunda cifra más alta en los últimos 2 años. Por el lado de las importaciones, estas se expandieron un 43%. Estas cifras continúan evidenciando una recuperación del gigante asiático desde los mínimos observados el año pasado. En noticias locales, la inflación llegó al 3,3% a 12 meses, su máxima expansión en un año. La variación mensual del IPC fue del 0,4%, sobre lo esperado por el mercado y contribuida positivamente por 10 de las 12 divisiones que componen la canasta, entre las que destaca alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios diversos, equipamiento y mantención del hogar. La bolsa local ha recuperado un 3,3% mes a la fecha, luego de la corrección de abril, contribuido por Latam, CAP y Mallplaza. Las acciones de Andina, Inversiones Aguas Metropolitana y Entel destacan con las principales caídas en mayo. El dólar continúa descendiendo, cerrando el viernes bajo los 700 pesos, acumulando una caída del 2,2%, cuando el cobre marcó un precio histórico de $4,75 la libra. El director ejecutivo de Glencore aseguró que el precio del cobre debería expandirse casi un 50% más para estimular la oferta y así satisfacer la creciente demanda por el metal rojo, impulsada por la revolución digital y el cambio climático. El banco Goldman Sachs también anticipó un alza de este tipo, argumentando que es la única forma de incentivar las mineras y asociados, ya que deberían realizar importantes inversiones para seguir extrayendo el metal. Con esto finalizamos las principales noticias que han movido los mercados durante los últimos días. Muchas gracias.